La tumba no lo pudo retener, la alabanza y la gloria son de él. La tierra testifica su poder. Si él resucitó, pues yo también. Él vive, él vive. La muerte no lo pudo retener. Él vive, la muerte no lo pudo retener. La alabanza y la gloria son de él. La tierra testifica su poder. Él resucitó, pues yo también. ¿Dónde está, de tu hijo? Donde Dios te puso tu victoria. Él vive, la muerte no lo pudo retener. Él vive, la muerte no lo pudo retener. No, él vive, la muerte no lo pudo retener. Él vive, la muerte no lo pudo detener. Aleluya, te adoramos, Señor. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Te estás conectando, comienza a adorar a Dios en este momento. Glorifica el nombre del Señor, porque Él vive. Aleluya. Santo sea el nombre de Jesús. Aleluya. Tu victoria. Los clavos Él soportó, todo fue por Aleluya. soy su victoria, soy su victoria. La muerte venció, mi condena cargó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Gloria, gloria, gloria. Él vive, Él vive. Gloria a Dios, aleluya. Bendecimos, Señor, porque tú vives. Tú moriste en la cruz, pero resucitaste porque venciste la muerte. Aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Te adoramos, Señor.
Oh, Ramasakarabashi. Tú vives, Padre. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Él vive. Y en esta mañana Cristo vive. Vive en tu corazón, vive en mi corazón, vive en el corazón de todos aquellos que confiesan su nombre. Por eso celebramos más que su muerte. Celebramos su resurrección. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Santo, santo, santo. Alábalo donde quiera que te encuentres. Alaba el nombre de Jesús, porque Él es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza y de toda adoración. Alabamos tu nombre, porque por siempre y para siempre es su gloria. Aleluya. Por eso es que le adoramos y le bendecimos, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre de la gloria, por este día. Aleluya, 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 aleluya. Te adoramos, mi Dios. Vamos, alaba el nombre de Jesús. Alaba el nombre de Jesús. Medita en estas palabras en esta mañana. Si las sabes, únete en este cántico para adorar al Padre Celestial, Señor. Aleluya. Santo eres, Señor. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Aleluya. Al final él suspiró y el cielo lo ignoró. El Hijo yace en tinieblas. La guerra él ganó, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, digno está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno, vivo está, vivo está. La gloria es por siempre exaltado
vivo está, el vivo está. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús, porque Él está vivo. Yo declaro en esta mañana que Él está vivo en el corazón de todo aquel que lo escucha. No importa la condición en que te encuentres, Él está vivo para ti. Él está vivo porque murió por ti, para ti. Aleluya. Por eso cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó. Por siempre santa gloria es, por siempre exaltado es, por siempre el signo vivo está, el vivo está. La gloria es por siempre exaltado es, por siempre el signo, el vivo está, el vivo está. Aleluya. Dilo en esta mañana, Él está vivo. Él está vivo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por esta preciosa mañana. Mañana en la que muchos celebran la muerte de tu Hijo amado Jesucristo, que se dio en la cruz del Calvario para redimir a toda la humanidad de todos los pecados, pero solamente aquellos que reconocen que somos pecadores y aceptan ese sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo y lo confiesan como Señor y Salvador, podrán ser perdonados y ser herederos de la vida eterna. Padre, te glorificamos y te exaltamos y te damos gracias, Padre Santo, por habernos dado un día más de vida, por habernos dado un día más, Señor, en el que podemos respirar, podemos mirar la belleza de ese cielo, Señor, y de esta tierra que tú nos has dado, para que, Señor, glorifiquemos, exaltemos y alabemos tu nombre y andemos, Señor, en perfecta comunión contigo. Te damos las gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás aquí. Tú ocupas cada lugar, cada esquina de este lugar que ha sido separado, ha sido santificado para presentar tu palabra, para enseñar tu palabra y para alabar y glorificar tu santo, bendito y soberano nombre, oh Dios Todopoderoso. Pedimos, Señor, que seas tú hablándonos en esta mañana y que seas tú abriendo nuestro entendimiento para recibir tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bienvenidos a este servicio especial de Cristo Rey International Ministries. Este es el pastor Ángel Luis Rivera.
La pastora Vilma Rivera le envía saludos. Ella está cumpliendo con sus labores, sus asuntos laborales, está trabajando. No está con nosotros personalmente, pero está en espíritu. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Hoy es un día, amado, muy especial para muchas personas. Para muchos creyentes en Cristo es un día muy especial, un día muy solemne. No solamente aquí en los Estados Unidos, sino por todo el mundo. Es tan especial como la semana, la cual la tradición le llama o la ha denominado Semana Santa. Y de esa misma manera, hoy se ha denotado este día como Viernes Santo. Y yo dije que es muy especial para muchas personas, para muchos creyentes en Cristo. Porque para una gran mayoría es una semana más y un día más. Y por favor, no se ofenda. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra en Levítico capítulo 11, versículos 44 al 45, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Y luego en el versículo 45 dice, porque yo Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis santos porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16, dice, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. De modo que para vivir en santidad, estamos llamados a vivir todos los días, todas las semanas, todos los meses y todos los años en santidad. Todos estos días, todos nuestros meses, todos nuestros años, todas nuestras semanas tienen que ser santas. Si es que decidimos vivir una vida de santidad, un estilo de vida de santidad. Pero eso, en ese contexto es que yo digo, para mí es un día más. Porque todos los días tenemos que celebrar la muerte y la resurrección de nuestro Hijo, del Hijo de nuestro Dios Todopoderoso, la vida de Cristo. Por lo tanto, nosotros celebramos la muerte y la resurrección de Cristo todos los días de nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Viviendo en santidad. Y así lo hacemos reconociendo que solo por medio del poder del Espíritu Santo podemos vivir la santidad que Dios demanda de nosotros. Claro está, eso si se lo permitimos, si le permitimos al Espíritu Santo dirigirnos a que alcancemos vivir en esa santidad. En la tradición de lo que se considera el Viernes Santo, está el predicar el famoso sermón de las 7 palabras. Esas 7 palabras que Jesús proclamó en la cruz. Esto es las 7 últimas frases que Jesucristo pronunció antes de morir en la cruz. Según testifican los evangelios. Son palabras, son frases que reflejan su sufrimiento, reflejan su perdón y reflejan su amor. Y que son consideradas como fundamentales en la fe cristiana. Y yo me imagino que muchos están esperando que yo hoy dé un clásico mensaje de las 7 palabras. Y yo voy a mencionar las 7 palabras. La primera es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se encuentra registrada en Lucas capítulo 23, versículo 34. Es una petición que Cristo hace para que el Padre perdone a aquellos que le condenaron injustamente a la muerte por crucifixión. Segunda palabra fue dirigida a uno que estaba siendo crucificado junto a él.
que reconoció que era el Hijo de Dios y le da una promesa de salvación para aquel ladrón arrepentido en Lucas 23, capítulo 43, donde le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra se la dirigió a María, su madre, entregándole a Juan su cuidado, y le dice en Juan 19:26: mujer, ahí está tu hijo. Es como decirle: estás dolorosa porque me vas a perder, pero te dejo uno para que lo cuides y lo ames como me amaste a mí y como me cuidaste a mí. La cuarta, donde vamos a reflexionar con más detalle, es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Registrada en Mateo 27:46 y en Marcos 15:34, una expresión de su sufrimiento y del abandono que él sintió en aquel momento. La quinta, tengo sed, en Juan 19:28, donde manifiesta ese sufrimiento físico por el cual está pasando. La sexta, consumado es, registrada en Juan 19:30, una declaración del final de su misión redentora. Y la séptima, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46, el momento en que Jesús llega a su final y le entrega su alma y su espíritu a Dios. Y por medio de estas palabras, amados, se resumen el amor, el perdón y la redención de Jesús, los cuales son motivo de reflexión y meditación para todos los cristianos, o sea, para todos los creyentes en Cristo por todo el mundo. Y como le dije, yo no voy a predicar de estas palabras excepto la cuarta y mencionar las últimas tres. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En un momento dijo Jesús, proclamó en alta voz desde la cruz. Y la pregunta aquí es: ¿habrá verdaderamente Dios abandonado a Jesús en la cruz? ¿Podrá un Padre celestial divino, la fuente del verdadero y del único verdadero amor, misericordioso y perdonador, abandonado a su Hijo en aquella cruz? Jesús clamó a gran voz en señal de una profunda desesperación. Dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Una palabra de origen caldeo, sabactani, que implica un grito de angustia. Un grito de angustia en donde Jesús le pregunta al Padre: ¿por qué tú me has dejado? Nunca desde la eternidad Jesús había experimentado una soledad como esa. Si alguien vivió una vida de santidad, fue Jesús. Cuando hablamos de la santidad de Jesús, estamos haciendo referencia a su naturaleza divina. Y no solamente a su naturaleza divina, a su perfecta obediencia a Dios. Y por eso es que Jesús es el mejor ejemplo de santidad para todos nosotros los creyentes. Si usted verdaderamente reconoce que está siendo llamado a vivir en santidad, santidad no implica que se le forme una aureola en su cabeza y le sacan alas. Medite, estudie, considere cómo vivió Jesús, cómo reaccionó ante todas las circunstancias que enfrentó a lo largo de su historia registrada en los evangelios. Porque Jesús fue, es y será eternamente tanto Dios como hombre. Por lo tanto, su vida fue, es y será eternamente un modelo y una guía de cómo nosotros debemos vivir una vida agradable a Dios en santidad. ¿Quieres vivir una vida de santidad? ¿Quieres vivir en la voluntad de Dios y cumplir la voluntad de Dios para tu vida? Y si no la sabes, por lo menos descubrirla
para luego pedirle que te capacite para poder vivir esa voluntad. Sigue el modelo de Jesús. Vive como Jesús vivió y nunca Dios se apartará de ti, porque siempre estará contigo. Ahora, ¿por qué vivir en santidad? Porque así lo dice la palabra. Es un mandamiento, no es una sugerencia, no es un por favor que Dios te está pidiendo. Es un mandamiento, es un estatuto, un decreto de parte de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Eso no es una opción. Todo creyente está llamado a vivir en santidad. Por eso fue que Él fue a la cruz, para que en virtud de su santidad, Él pueda ofrecer el perdón y la justicia a todos aquellos que creen en Él. Y usted se preguntará, ¿en qué consiste la santidad de Jesús? Consiste en su deidad. Él afirmó ser Dios y no solamente afirmó Dios, demostró su naturaleza divina y su santidad. Su santidad consiste en su perfección porque Jesús vivió una vida sin pecado y en total perfección. Consiste en su obediencia. Jesús siempre se sometió a la voluntad del Padre. Él nunca cumplió con una agenda, ni llegó, ni desarrolló, ni trató de cumplir una agenda personal. Él siempre dijo, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Yo no vine a hacer mi voluntad. Y añadió, he venido para servir y no para ser servido. Siempre se sometió a la voluntad del Padre hasta el punto culminante de su misión, la cruz, demostrando así su perfecta obediencia y santidad. Y en su humanidad le pidió al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, si es posible que yo no tenga que ir a la cruz, bien, pero sobre todas las cosas que se haga tu voluntad. La santidad de Jesús consiste en su sacrificio. Jesús cumplió con su misión al sacrificar su vida para redimir a la humanidad del pecado. La santidad de Jesús consiste en su gracia. Jesús imparte su justicia, imparte su santidad a aquellos que creen en Él, al enviarnos su Espíritu Santo para que podamos participar de su santidad. Porque en nuestra propia fuerza, en nuestra humanidad, eso es imposible. Por eso la santidad de Jesús no solo es un atributo de su naturaleza, sino también una invitación para que vivamos una vida de fe, una vida de obediencia y para que busquemos diariamente ser cada vez más como Él, santos como Él. Como dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lamentablemente, esa unidad de la fe deja mucho que decir hoy en día. ¿Por qué? A falta de la santidad. Y por eso muchos no pueden ver a Dios. Porque cuando la palabra dice sin santidad nadie verá al Señor, no solamente se refiere al día que lleguemos a la presencia de Él. ¿Sabía usted que usted puede ver a Dios hoy? Sentir su voz, escuchar su voz, recibir sus bendiciones, tener acceso directo al Padre. Pero para eso necesitamos ser obedientes, permanecer unidos en la fe, alcanzar la perfección para que lleguemos a la estatura de esa plenitud de Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento Jesús perdió su santidad para que su Padre le abandonara en la cruz?
¿En qué momento? En ningún momento. Jesús nunca perdió su santidad. Entonces, pastor, ¿qué ocurrió? Lo que pasó fue que Jesús tenía que morir. Pero había un problema, que Jesús era el Hijo de Dios, eterno. Y Él y el Padre eran uno. Entonces, para que Jesús pudiera morir, el Padre tenía que dejarlo solo, abandonado. Y eso solo podía ocurrir en un momento preciso. En aquel preciso momento en que Jesús cargó con los pecados de toda la humanidad. Él no dejó de ser santo, Él solo cargó con los pecados de la humanidad. Pero Dios, que es santo, no podía por su divina naturaleza permanecer junto con Jesús en aquel momento. De modo que lo abandonó, y Cristo nunca había experimentado esa separación de su Padre. Se sintió solo y en un grito de desesperación dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo me acuerdo una vez cuando yo era niño, y mis padres íbamos a volar a Nueva York. Mi padre, como pastor, fue enviado a Nueva York a pastorear una iglesia. Y llegamos al aeropuerto en aquel entonces Luis Muñoz Marín, allá en San Juan. Y yo siempre, toda la vida, mientras fui niño, yo era la sombra de mi papá. Cuando él llegaba a casa de la oficina, yo andaba detrás de él. Si se iba a carpintear y hacer los embelecos que él hacía, yo estaba detrás de él. Si se iba a echarle comida a los pollos, yo estaba detrás de él. Y en aquel momento, yo no sé qué fue lo que fue a hacer cuando llegamos al aeropuerto. La cosa fue que me dijo: quédate en esta esquinita que yo vengo ya mismo. No pasaron 3 minutos y yo estaba desesperado. Me sentí solo, abandonado. Empezaron a pasar pensamientos por mi vida: se van a montar en el avión y me van a dejar aquí, yo no conozco a nadie. Y empecé a llorar. Yo tendría tal vez, no sé, 6, 7 años. Y me encontró una empleada de la Pan Am y me agarró de la mano, me llevó al counter y agarró un PA de esos, un micrófono, y dijo: señor Rivera, su hijo está perdido. Venga a tal counter. Y en 2 segundos papi estaba allí, porque papi estaba al lado. Y yo me sentí tan aliviado. Jesús nunca había experimentado el no estar al lado del Padre, porque Él y el Padre, Él declaró en todo momento que eran uno. Fue algo incomprensible para Jesús. Y en ese momento, en que toda la maldad de la humanidad, toda la maldad del hombre, todo crimen, toda inmundicia, todos los malos pensamientos, todo el odio, todo el rencor, toda impureza, todo adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, todo pecado fue llevado por Cristo. Dios no pudo, a causa de su santidad, estar con él. Entonces Dios se apartó de él. No le abandonó, solamente se apartó. Pero Jesucristo lo que sintió fue abandono. Se apartó lo suficiente para que Jesús se sintiera abandonado. Y en ese momento, la fuente de agua viva, aquel que prometió que todo el que bebiera de su agua jamás tendría sed, sintió sed, y así lo expresó ese sufrimiento, esa agonía, ese dolor de sentirse abandonado, y dijo: tengo sed. Solo quedaba, amados, una cosa para hacer. Lo único que quedaba era alcanzar que su padre regresara a Jesús. Pero para eso Jesús tenía que obedecer hasta el final. Por eso sus
próximas palabras fueron: consumado es. Jesús hizo una declaración al Padre de que cumplió hasta el final su misión redentora. Como si Jesús le hubiera dicho al Padre: Padre, aquí estoy. Llegué a los pies de la muerte. Y no una muerte cualquiera, amado, sino la muerte más horrenda y más humillante que una persona pudiera en aquella época sufrir: la crucifixión. Como si Jesús le dijera: Padre, ya sufrí todo el castigo que ellos se merecían. Y lo hice voluntariamente porque los amé primero, los amé antes de haberlos creado. Yo cumplí completamente y voluntariamente mi misión. Y yo vuelvo y pregunto: ¿cómo podría un padre o una madre terrenal mirar a un hijo en tales condiciones de sufrimiento y agonía? ¿Cómo pudo Dios no solamente someterlo a este sufrimiento, sino literalmente abandonarlo en aquel momento en que humanamente necesitaba su compañía? ¿Sabes por qué? Y esto es lo que quiero que te lleves en esta mañana. Por el amor que Dios sentía, por el amor que Dios siente y por el amor que Dios sentirá por cada uno de nosotros. Amor que surgió antes de la creación del mundo y fue declarado en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo he dicho muchas veces y vuelvo y lo repito: el pecado del hombre, la desobediencia del hombre, la rebeldía del hombre no tomó a Dios por sorpresa, porque antes de que Dios creara el hombre, todo hombre que ha nacido, los que nacerán y el último que nacerá, Dios vio toda su historia. ¿Y cuándo nos escogió? Al final de la vida de cada uno. Cuando Él miró a mi persona, Él vio mi nacimiento y vio toda mi historia hasta el final. Y me amó. Y por eso me escogió. Y por eso amó y escogió a muchos, aún los que habiéndole conocido y habiéndole servido y habiendo gozado de su gracia, de su amor, de su provisión, de su perdón y de su misericordia, lo han abandonado. Le han echado la culpa de los problemas y las traiciones y de los malos ratos que pasaron mientras fueron parte del cuerpo de Cristo en una iglesia. Y todavía te ama. Y por eso fue que sometió a su Hijo a ese sufrimiento. Porque Dios nos amó primero. Y ese amor fue, es y será fuerte y poderoso, que le dio la fuerza, el valor y la determinación al Hijo de Dios como humano de ir a la cruz. Mire qué clase de amor con el que nos amó. ¿Quién está dispuesto a hacer semejante cosa hoy en día? Y en un momento habrá dicho fuera en su mente o en palabras: yo cumplí voluntariamente mi misión. Por eso fue que luego culmina diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas se sienten en este momento como Jesús en aquel día? Desamparados, en un estado de desesperación, tristes y sin esperanza alguna. Tal vez a causa de la pérdida de un trabajo o de una relación. Tal vez por un diagnóstico médico que puede terminar con la muerte, sea la suya o la de un ser querido. Algo le ha llevado al borde de la desesperación y te sientes abandonado. Y solo usted sabe si en lo más profundo de su corazón usted grita: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero yo quiero que entiendas que hay una gran diferencia entre Jesús llevar los pecados de la humanidad sobre sí
y sentir que el Padre le ha abandonado, a nosotros sentir desesperación a causa de haber abandonado al Padre. Y permitir que el pecado reine en nuestras vidas. Porque la palabra dice que el que conmigo no siembra, desparrama. El que conmigo no es, contra mí es. De manera que si usted anda agarrado de la mano de Dios, nadie más tiene autoridad para reclamar nada sobre usted. Pero si usted suelta la mano de Dios, como niño, porque dice la palabra que el reino de Dios, nosotros somos niños. Viene cualquiera y te puede agarrar y reclamar sobre ti algo que vas a tener que salir corriendo y decir, Dios mío, ayúdame. No toda prueba, no toda calamidad, no toda enfermedad son causas del pecado. Esto está entendido. Es más, esto está sobreentendido. Aleluya. Esto está más que sobreentendido. Pero ¿sabes qué? Hoy es un buen día, amado, para reflexionar, para que tanto tú como yo reflexionemos en la importancia de lo que implica vivir en santidad. ¿Por qué yo digo eso? Mire, yo no sé si yo se los mencioné el jueves o no, pero este fin de semana yo escuché un testimonio de un gran hombre de Dios que enfrentó la muerte. Enfrentó la muerte y la venció. Y usted se preguntará, ¿cómo así? Escuche bien. Este hombre se encontraba, estoy hablando de un gran hombre de Dios, un profeta de Dios. Estoy hablando del profeta Donny Baez. Búsquelo, busque su testimonio. Eso está en YouTube. No estoy inventando. Profeta Donny Baez. Este hombre se encontraba buceando mientras pescaba por allá no sé si en Biscayne Bay, en algún sitio en Miami. Y como todo buzo, junto a su compañero pusieron una boya con una bandera indicando que allí abajo en las profundidades habían personas buceando. Y una persona que no conocía el área, que era de otro estado, había comprado un bote de varios motores. Estaba probándolo, no conocía el área. Se supone que conociera las leyes, pero como estaba con aquel juguetito nuevo y pasó a una velocidad extrema por encima de donde estaban estos buzos. Y le pasó por encima accidentalmente a Donny. Le fracturó todas sus costillas, le causó una laceración del hígado y una cortadura en la cabeza. Y este hombre dice que al sentir el golpe y escuchar el sonido del bote, supo inmediatamente lo que le ocurrió. Y comenzó a sentir que se desmayaba. E inmediatamente clamó a Dios y le pidió al Espíritu Santo que lo sostuviera y que le diera las fuerzas para poder llegar a la orilla. Y comenzó a hablar en lenguas, el lenguaje espiritual. Ese lenguaje donde es el Espíritu Santo intercediendo a través de ti. Ese es cuando tú te entregas en la mano del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el que te lleve a la presencia de Dios e interceda por ti a través de tu propio labio, pero en un lenguaje celestial. Dice que su compañero quitó la bandera y lo puso sobre la boya y empezó a nadar empujándolo sobre la boya y nadaron 1 milla hasta la orilla. Llamó el 911, llegó la ambulancia y llevaron
lo llevaron a sala de emergencia en donde le indujeron un coma. Cuando se despertó de aquella coma, días más tarde, el médico le dijo que solo un milagro, de lo cual el médico entendía que no era una persona de fe. El médico le dijo que solo un milagro de Dios. A causa de un milagro de Dios, él estaba vivo, porque cuando llegó allí no tenía ni gota de sangre en su cuerpo. Amados, y es que cuando estamos en las manos de Dios, en las manos del Espíritu Santo, la muerte no tiene legalidad sobre nosotros. Cristo sabía eso, por eso dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo se sometió a la muerte, pero en el mismo momento de su muerte se entregó en las manos de su Padre, porque sabía que la muerte no podía reclamar su espíritu. ¿Por qué? Porque Él era el Hijo de Dios. Ya le dijo: mi Padre me habrá abandonado, pero ahora yo le entrego mi espíritu. Y la muerte no tendrá podré morir físicamente aquí, pero cuando yo llegue a donde voy a llegar, mi Padre me va a recibir, y lo que Él haga de allí en adelante, que yo sé lo que va a hacer porque ya lo declaré, es vencer la muerte y recibiré un cuerpo glorificado. Aquel hombre de Dios literalmente debió morir, pero Él se entregó en las manos del dador de la vida y la muerte tuvo que huir. Y por eso todavía está por allí predicando, testificando, profetizando, haciendo la labor que Dios le encomendó. Y donde quiera que Él va, el reino de las tinieblas tiene que salir corriendo. Por eso al tercer día, en términos humanos, porque en la eternidad fue instantáneamente. Cristo murió y en un 2x3 resucitó. Para nosotros fueron 3 días. Para Él fue instantáneamente. En el momento que dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, y aquel espíritu salió de aquel cuerpo, se acabó todo su sufrimiento, inmediatamente llegó a la presencia del Padre. La muerte no pudo contenerlo. ¿Por qué? Porque su espíritu estaba en las manos del Padre. Su cuerpo fue ofrecido en sacrificio, pero no su espíritu, el cual permaneció santo hasta la misma muerte. Por eso resucitó, porque el Hades no pudo reclamar ni su cuerpo. Cristo no sacrificó su cuerpo, amados, para crear una religión más. Para crear una religión donde los ritos y las costumbres son más importantes que la obediencia a Dios y el vivir en santidad. La vida de un creyente no es ir a la iglesia 1 o 2 veces, o de vez en cuando y de cuando en vez. No es ofrendar y dar diezmos, o servir en algún ministerio. La vida del creyente es presentar ¿qué? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque este es nuestro verdadero culto, o sea, este es nuestro verdadero servicio. Eso lo dice Romanos 12:1. Cristo ofreció su cuerpo y resucitó para redimirnos de la condenación del pecado. Pero el perdón de Dios y su redención demandan un arrepentimiento genuino. No es una emoción pasajera la que nos hace salvos y redimidos. Es el verdadero arrepentimiento. En el reino de Dios no hay espacio para religiosos, amados. Dice Efesios capítulo 5, versículo 13 al 14. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz del mundo. Cristo es el que hace manifiesta todas las cosas, de manera que sin Cristo, aunque estés despierto, en realidad duerme. En Cristo,
Cuando no tienes a Cristo, aunque estés vivo, estás muerto. Porque solo cuando estamos constantemente en las manos del Espíritu Santo tenemos vida. Y por lo tanto, ni la muerte, ni el infierno, ni el reino de las tinieblas tienen legalidad sobre nosotros. Con Cristo usted nunca se va a sentir abandonado, ni solo, ni desesperado, ni nada de eso. No importa en las circunstancias que usted puede estar viviendo, el Espíritu Santo que mora en usted le lleva en sus manos, como llevó a Cristo desde la muerte, a sentarse a la diestra del Padre en toda su gloria. Gloria que Jesús nos dio antes de morir en la cruz y que se manifiesta en virtud del Espíritu Santo en todo aquel que confiesa su nombre y permanece fiel y vive en santidad. Por eso dice la palabra en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Algún día veremos a Dios cara a cara, pero ahora, si vivimos una vida de santidad, Dios se nos revelará en toda su gloria y esplendor mediante su palabra y al vivir diariamente en una íntima relación con Él. Solo una vida de santidad nos permite el poder venir delante de su presencia para que Él nos reciba con manos abiertas. Por eso dice, sed santos porque yo soy santo. Dios no puede recibir una persona que no vive en santidad. Por eso cuando Jesucristo cargó con todo el pecado de la humanidad, Dios tuvo que moverse. Tuvo que alejarse. En esta mañana, usted reconoce que necesita a Cristo en su vida y en su corazón. Entonces, amado, dé el paso y tome la decisión más importante de su vida. Acepte a Cristo y confiéselo como su Señor y Salvador. ¿Pero por qué yo tengo que hacer eso? Porque dice Romanos capítulo 10, versículos 10 al 17, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Así que si usted decide o ha decidido ya aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, entonces allí mismo donde usted se encuentra, cierre sus ojos. Cierre sus ojos y repita conmigo esta oración. Padre eterno, reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito a tu Hijo Jesús en mi vida. Reconozco y acepto que Él murió y resucitó para pagar la deuda que recaía sobre mí. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento de haber vivido lejos de ti y de tu Hijo Jesús. Ahora entiendo que soy heredero y coheredero con tu Hijo de las bendiciones de tu reino. Lléname con tu Santo Espíritu para junto a Jesús, el cual está sentado a tu diestra, intercediendo por mí, me capacite y me dé las fuerzas para conocerte más y más y vivir en santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amado, si usted hizo esa decisión de todo corazón y oró conmigo, bienvenido al reino y al pueblo de Dios. Este es el pastor Ángel Luis Rivera desde Cristo Rey International Ministries, diciéndote Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Recuerden que este próximo domingo no estaremos aquí reunidos en el servicio que normalmente damos los domingos a las 9 de la mañana, por eso lo hemos dado hoy. El jueves
Estaremos aquí presentes para nuestro estudio bíblico. Si usted siente en su corazón y usted es una persona agradecida a Dios y se siente tocado para bendecir a Dios por los medios de los diezmos y las ofrendas a este ministerio, las cuales las usamos en las misiones, puede hacerlo por medio de la aplicación Cash App, escribiendo el signo de dólares Cristo Rey IM. Dios te guarde y Dios te bendiga. Bendiciones.